Hola amigos, esto es Dan Mar de Todo Un Poco y en el día de hoy vamos a ver el jardín colgante y por qué no, quinta de lechugas. Así se veía unos caños que yo monté el año pasado contra una pared con unos retazos que habían quedado de una instalación de agua. Y aquí se ven cómo había crecido las plantas de portulaca de distintos colores. Cuando llegó el invierno, esas plantas de portulaca se secaron, la tierra se compactó y ahí se puede ver cómo se fijaron esos caños contra la pared. Entonces decidí trabajar y volcarme a sembrar en estos caños unas riquísimas lechugas. Para ello, lo primero que tuvimos que hacer es aflojar la tierra que se había compactado. No sacarla la tierra porque quedaron en ella semillas de portulaca que cuando llegue la primavera va a comenzar a germinar. Y ahora bueno, ya aflojado vamos a abonar y agregar más tierra. Eso es fibra de coco que yo hidraté y la voy a estar mezclando con humus y humus de lombriz. Ya ahí está mezclado. Y lo que hacemos es ir completando dentro del caño con esa tierra con fibra de coco, humus de lombriz, con lo cual estamos abonando y de paso vamos a estar aflojando bien toda la tierra y manteniendo la humedad con la fibra de coco. Ahí lo que estamos haciendo es tratando de mezclar la tierra nueva que agregamos con la que estaba ya dentro del caño. Ahora vamos a instalar riego por goteo. Ahí se ve el tubín de 4 milímetros. Uno de los accesorios que es para unir ese tubín hacia otro tubo más grande que vamos a ver luego con un botellón, porque vamos a estar regando a través de un botellón de 6 litros. Y estamos pasando el tubín por dentro de todo el caño a lo largo, y en ese lugar vamos a colocar el botellón al cual con masilla epoxi le fijamos un codo. Y ahí se veía también la pieza con la que vamos a fijar el botellón. Ahora vamos a ver los plantines de lechuga morada, lechuga verde de invierno y también unas acelgas que estaban ahí protegidas con unos pseudo invernaderos hechos con botellones también. Y de estos almácigos es de donde vamos a trasplantar a estos caños. Ahí ya hay 2 plantas que había colocado anteriormente y se ve el tubín pasado desde un caño hacia el otro. Ahora fijamos el botellón a una cierta altura como para que el agua caiga por gravedad y haga un poco de presión. Como hacía mucho frío, en una cafetera colocamos agua caliente, pongo el caño de mayor diámetro de media pulgada como para ablandarlo un poquito y poder ensartar ese caño en la boca del codo que sale del botellón, y ahí estamos
conectando el tubín hacia ese caño de media pulgada que actúa como si fuera un colector de agua. Acomodamos todo. En el otro extremo, lo que vamos a hacer es hacer una purga de agua, en realidad una purga de aire, de dentro del caño. Ahí sacamos un trozo, ahí se ven los accesorios, un T de 4 milímetros, una llavecita de paso de 4 milímetros y un trozo de tubín, que ahí ya hemos ensartado la válvula, el T, y ahora lo colocamos en el extremo del tubín que está dentro de los caños. Ahora lo que vamos a hacer con unos alambres es unos ganchos, como para posicionar el tubín dentro de los caños sobre un lateral para que no molesten el crecimiento de las lechugas. Ahora colocamos agua en el botellón. Y a posteriori vamos a purgar todo el aire que está dentro del tubín, abriendo la llave de paso del extremo. Ahí está saliendo el aire. Y ya salió todo el aire y comenzó a fluir una corriente de agua. Cerramos la llavecita de paso y con un objeto punzante, en este caso es un alfiler de gancho, hacemos perforaciones en el tubín, varias. Yo tuve el problema que el agua de mi casa tiene mucho contenido de calcio, mucha dureza, con lo cual tuve que hacerle unas perforaciones posteriormente con una aguja caliente, porque se tapaba con la sal que se acumulaba. Ahí se puede ver, está en cámara rápida, a pesar que no aparece, y se ve como poquito a poco con el goteo se va humedeciendo toda la tierra en ese agujero donde después vamos a estar colocando uno de los plantines de lechuga. Poquito a poco se va humedeciendo toda el área. Ahora lo que vamos a hacer, ahí ya tenemos los plantines, con cuidado de no lastimar las raíces, hacemos un pozo y enterramos lo mejor posible las raíces, y después le vamos a estar dando otro riego una vez que hayamos trasplantado todos los plantines en cada uno de los orificios del caño. Unos días más tarde podemos ver que las plantas van arraigando, van creciendo, y que la tierra está húmeda. Ahí ya son otros días más tarde, ya las plantas están mucho más crecidas, algunas más que otras.
y se ven las lechugas verdes de invierno y la lechuga morada. El armado de los caños es muy simple, uno encastrado con el otro y después soportado con esos sunchos metálicos. Bueno, está llegando la primavera y las semillas de portulaca que quedaron del año anterior comenzaron a germinar. Ahí tenemos las pequeñas plantitas de portulaca. Que si le dejamos la lechuga no van a progresar, y yo quiero tener flores en los tubos durante todo el verano, así que a cosechar la lechuga tiernita y a hacer una riquísima ensalada, por supuesto, para dejar que crezcan las portulacas. ¿O qué se pensaron? Bueno, muchas gracias y después veremos cómo crecen las portulacas.